Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandy y les voy a platicar sobre un mensaje que me ha estado llegando durante los últimos meses. Sobre todo este mes, se me ha estado presentando de distintas maneras este mensaje, que tiene que ver con el mito de Quirón. Y antes que nada, quiero platicarles sobre el mito de Quirón, ¿ok? Y este video lo hago porque me parece que es importante poner atención a nuestro propio Quirón, o en qué momento nosotros, en qué aspectos nosotros estamos siendo Quirón. Y justamente Quirón es conocido como el sanador herido. Quirón es un centauro, es decir, que desde la cabeza a la cintura tiene partes de humano, pero de la cintura hasta la cola es un caballo. Pero la diferencia entre Quirón y los centauros comunes es mucha. Principalmente, Quirón no es una bestia. ¿Por qué? Porque Quirón es hijo de dos seres inmortales. Quirón tiene una historia muy triste. El origen de Quirón es muy triste. ¿Por qué? Porque él es hijo de Cronos. Y Cronos quiere... Hay una ninfa que le gusta mucho, tiene un deseo por ella incontrolable. Esta ninfa es Filira. Es tanta su necesidad que la sigue por todos lados y Filira dice, yo no quiero. Entonces, existen dos versiones. Bueno, he leído dos versiones distintas. La primera es, Filira pide ayuda a Zeus y le dice, es que yo no quiero acostarme con Cronos, ¿no? Y además, pues peor porque Cronos ya tenía esa fama de que se comía a sus hijos, ¿no? Y además, pues Cronos ya estaba casado con Rea, ¿no? Y dice, yo no quiero. Entonces a Filira la ayudan para que se convierta en yegua y se pueda ocultar de Cronos, ¿no? Entonces, un día ella está en un, no sé, por ahí, ¿no? Está en algún área, campo. Y es tanta la necesidad de Cronos que se convierte en caballo y la encuentra. Y tienen sexo en forma de caballos los dos. Entablan este vínculo, este intercambio de energía sexual que da origen a un embarazo. Este embarazo, pues, obviamente cuando Cronos entra dice Comper, ¿no? Y Filira va y se guarda en una cueva, ¿no? Cuando nace el bebé, se dice que fue un parto sumamente doloroso. El bebé no salía, el bebé no tenía la posición adecuada, no tenía la forma adecuada, simplemente no salía y dolía mucho. Filira sufrió muchísimo y por lo tanto Quirón también, porque nosotros sabemos que como seres humanos, desde el inicio, cuando nacemos, es nuestro primer contacto con el dolor, con la frustración, con el sufrimiento. Y él tuvo un nacimiento complicado, doloroso, ¿no? Fue un parto de muchas horas y cuando nace, Filira se da cuenta que es un monstruo, que es una bestia. Dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces lo abandona en la cueva. Hay versiones que dicen que lo abandona para protegerlo de Cronos, porque justamente Cronos se come a sus hijos, y hay versiones que dicen que simplemente por ser esta bestia, pues no lo quiere y le tiene miedo y huye. Y ahí es la primera herida de Quirón, porque él simplemente pues no entiende lo que está pasando, ¿no? Él es
Él es así como, pues es un bebé, acaba de nacer, acaba de llegar al mundo. Además, cuando nosotros llegamos al mundo es nuestro primer contacto con tener hambre, tener sed, sentirnos solos, sentirnos con frío, sentirnos desprotegidos. Y él no tiene una mamá que le dé esa protección, él está solo. Afortunadamente lo adoptan, es adoptado por Apolo, que Apolo es el sol, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Y Apolo le enseña muchas cosas y Quirón se hace un experto en estrategia, en geometría, en matemáticas, en guerra, en sanación, en literatura, bueno, no sé si como tal se podría llamar literatura en ese momento, pero escribía muy bien, tenía un uso impecable del lenguaje. De hecho, fue maestro de maestros, maestro de héroes como Hércules, ¿no? Fue una figura súper importante, fue un guía muy importante para personajes clave dentro de la mitología griega. Entonces, pues wow, ¿no? La vida le cambió completamente a Quirón. Por fin tiene una familia, por fin tiene una importancia, una relevancia, ¿no? Pero, pero esa herida no, pues no se cura, ¿no? Porque al final ese abandono de su mamá, pues ahí está. Y ese es, como les digo, es su primera herida. Posteriormente, eh, surge su segunda herida, que aquí es como el punto clave de por qué estoy hablando de Quirón. Un día, Quirón estaba fuera, ¿no? Y no muy lejos estaba Hércules, o Heracles, ¿no? Se conoce con los dos nombres. Hércules venía celebrando que había pasado un proceso de 12 pasos. Eh, Olvidé el nombre, pero son 12 pasos que tenía que pasar. Y además, pues era como un chamaquito, ¿no? Era un chamaquito, venía borracho, estaba celebrando. Y entonces, como estos adolescentes que no miden las consecuencias, empieza a jugar con flechas y a lanzarlas, a ver qué tan lejos llegan estas flechas. Entonces, ¡fum! ¡Fum! Y empieza a jugar con estas flechas. ¿Y qué sucede? Que no eran flechas normales, eran flechas que tenían el veneno de la hidra. Ustedes saben, ese monstruo que le cortan la cabeza y le salen más cabezas y incluso en la película de Disney de Hércules, pues hay una escena, ¿no? Cuando se enfrenta con la hidra, que es como de las escenas más clímax para nosotros que éramos chiquitos cuando salió, ¿no? Así de, ¡oh, la hidra! Pues esas flechas estaban en la punta impregnadas del veneno de la hidra, ¿no? Y por error, Hércules lesiona a Quirón. Quirón siente cómo esa flecha le llega por un costado. Además era su alumno, su pupilo, casi casi su hijo, ¿no? Es como esa sensación de me acaba de dañar de la manera más dolorosa la persona de quien menos me imaginé. Y Hércules, obviamente, está así como de, pues, no sé qué hacer, lo siento mucho, no me di las consecuencias, yo estaba celebrando, estaba jugando, en fin, ¿no? Quirón simplemente es como, bueno, pues no pasa nada. Yo tengo conocimiento sobre sanación, yo voy a buscar la manera de estar bien. Y él entonces se cura, ¿no? Se cura a sí mismo. Él era, como les digo, era experto en sanación, era el doctor, ¿no? Así. Pero nunca se pudo curar. Era una herida letal. Y el problema es que Quirón era inmortal. Entonces, pues tampoco se podía morir. Y eso implicaba que estaba condenado a un dolor eterno. Por el resto de su vida. Un dolor
insoportable. Lo que hace Quirón es ponerse a aprender todas las formas posibles de sanación, de ayudar, ¿no? Todas las técnicas de curación quirúrgicas, plantas medicinales, todo lo que pudo aprender sobre anatomía, fisiología. Incluso todos iban en busca de su ayuda. Todas las personas, los dioses, semidioses, los animales. Incluso se dice que Quirón fue el primer veterinario porque los animales iban a pedirle ayuda. Antes no había médicos para animales. Y Quirón dice, pues yo los puedo ayudar, ¿no? Pero el dolor en él mismo era insoportable. Él le salvó la vida a muchos, sanó a muchos, pero él no pudo hacer nada por él mismo, ¿no? Un día, él, en una de esas búsquedas por encontrar una solución, está afuera y se encuentra con Prometeo. Quienes están familiarizados con el mito de Prometeo sabrán, pero para quien no sabe voy a decir brevemente. Prometeo tuvo la osadía de tomar el fuego de los dioses y llevárselo a los hombres. Y Zeus lo castigó. Y entonces su castigo era estar atado, encadenado, de hecho, a una roca. Y cada noche iba a llegar un águila y le iba a comer el hígado. Cada día, perdón, no cada noche. Y cada noche le iba a volver a crecer este hígado. Por lo tanto, no se iba a poder morir jamás. Pero qué angustia. Todo el resto de su vida lo iba a vivir así, encadenado y con dolor, ¿no? De hecho, la única manera de que Prometeo pudiera terminar con su sufrimiento era que alguien inmortal le cediera esa inmortalidad y tomara su lugar. Entonces, Quirón dijo, de aquí soy, yo ya no puedo, yo ya necesito descansar de este dolor porque este dolor, quisiera decir me está matando, pero pues no se podía morir, ¿no? Él cambia de lugar con Prometeo y Prometeo pues se hace inmortal y queda absuelto de esa ofensa que cometió hacia los dioses. Y entonces Quirón, igual, llega el águila, le come el hígado y en ese momento él muere. A Zeus le conmovió tanto la historia de Quirón, que lo que hizo fue que su alma se fuera directamente al cielo, así, y que se quedara en forma de la constelación de Quirón o de Centauro. Entonces, podríamos decir que Quirón no murió porque está en el cielo, y no en un sentido como católico de la palabra, ¿no? Sino tal cual está entre las estrellas y está en esta constelación, manifestando que ahí sigue, que sigue vivo, que su alma está ahí acompañándonos. Como en el Rey León, ¿no? Que Mufasa le decía a Simba que cuando un rey muere va a las estrellas, va al cielo y entonces todos los reyes nos cuidan desde ahí. Es un poco lo que le pasa a Quirón. Entonces podemos decir que en el momento en el que él decide dejar de aferrarse a ese dolor para quitárselo y decide entregarse a él o como queramos, desde el lugar en el que queramos verlo, pero en el momento en que decide dejar de luchar contra ese dolor, pues inmediatamente, entre comillas, no sana porque nunca se lo puede quitar, pero descansa y trasciende, ¿no? Pasa a otro escalón de su ciclo como ente en este mundo, en este universo, en este plano, o pasa a otro plano, depende cómo queramos verlo. Pero ¿qué tuvo que hacer? Dejar de luchar contra algo que no podía resolver.
Ahora, ya que les platiqué de la historia de Quirón, me, me he quedado pensando mucho en estos días, eh, porque muchas veces las personas que nos dedicamos, ya sea de lleno o no, pero alguna cuestión que tenga que ver con ayudar a la gente a trabajar sus asuntos personales. Yo en mi caso te puedo decir como tarotista, yo no soy terapeuta, pero bueno, te puedo ayudar a darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Eh, y bueno, en el caso de psicólogos, terapeutas que tienen mucho más experiencia, como con un seguimiento constante de las personas y de trabajar sus problemas, los consultantes o los pacientes te ven como alguien que, wow, tiene muchas cosas resueltas, ¿no? Cuando es como, todos los que nos dedicamos a esto es como de, no, al revés, o sea, creo que nosotros tenemos estas herramientas porque probablemente en nuestra búsqueda por resolver y sanar nuestras propias cosas, hemos llegado a estos recursos y te ayudamos por este medio. Pero no quiere decir que tengamos muchas cosas, bueno, tantas cosas resueltas o todo resuelto, o que seamos las personas más asertivas o con mayor inteligencia emocional o que estemos en un nivel más allá de iluminación o lo que sea, ¿no? Simplemente somos seres humanos transitando que buscamos con los recursos que tenemos hacer un mundo mejor de alguna manera, ¿no? Probablemente por lo que, incluso por lo que no podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sido ese Quirón? ¿Y a qué voy con esto también? Hablando un poco de astrología, no me quiero clavar en astrología, uno porque no soy experta y dos porque no quiero andar en esto porque me puedo colgar mucho, pero hablando de astrología como tal, nuestro Quirón es eso que nos duele tanto, 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 que no lo queremos voltear a ver. Y no lo queremos voltear a ver justo por eso, porque en el momento en que yo toco mi Quirón, es un lugar frío donde me siento sola, donde me siento desolada, donde siento que nadie me entiende, nadie me escucha, porque nadie está experimentando lo mismo que yo, porque es súper doloroso. Me voy a morir de tristeza, me voy a morir de dolor, ¿no? Y entonces las primeras 3 capas que cubren a ese Quirón son, primero Plutón, ¿no? Plutón es el que nos va a dar esa energía vital para salir de, yo no quiero estar aquí, sácate, ¿no? En un bebé sería, por ejemplo, el llanto, eso que te hace aferrarte a vivir, a estar bien, a resolver esa situación que te frustra, que te duele. Voy a patalear, voy a gritar, voy a llorar para que entonces, siguiente paso está la luna, ¿no? Es la siguiente capa. Entonces llega mi mamá y esa mamá me va a dar ese sentimiento de amor, de protección, de nutrición y yo así, entonces tampoco voy a voltear a ver a mi Quirón, porque ya aquí está, mamá. La siguiente capa es Saturno. Y Saturno nos va a decir, no, es que te tienes que levantar, es que tienes que ir a trabajar, es que cómo vas a estar así con esa cara si tienes que conectarte en el trabajo, es que tienes que ir a la escuela, es que tienes obligaciones, es que tienes que concretar, tienes que funcionar. Y entonces, ya, así no veo a Quirón. ¿Cuántas veces no nos permitimos contactar con eso que nos duele, porque nos duele, y nos aferramos a, no, voy a hacer un montón de ejercicio para que se me olvide, no, es que yo no quiero sentir porque se siente bien gacho y entonces mejor me voy a dormir? Bueno, a veces yo soy alguien que duerme para no sentir, bueno, o evade durmiendo, entonces trato de no, pero simplemente no lo hago consciente, solo duermo, ¿no? Eh, o se aferran a una persona que sienten que les da seguridad, puede ser una pareja o lo que sea, ¿no? O simplemente no se permiten entregarse a algo que les llena o que les gusta o que aman o a alguien por miedo a ese abandono, a esa sensación de dolor, porque como yo ya tengo a Quirón en este aspecto de mi vida, yo le huyo a ese aspecto de mi vida en general.
porque no quiero tocar a Quirón, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos una mala experiencia con algo y entonces ese ejemplo lo reboto y lo reboto y lo reboto y no lo quiero trabajar porque o aparentemente lo trabajé, pero trabajo todo lo de alrededor, yo no quiero tocar eso. Y en astrología hablar de Quirón es hablar de una herida injusta, porque sí es una herida injusta. Quirón no tuvo la culpa de nacer como un centauro. Quirón no tuvo la culpa de que Filira tuviera que escapar de Cronos en forma de caballo y que Cronos llegara todo caliente en forma de caballo y dijera, uy, de aquí soy chiquitita, ¿no? No, él no tiene la culpa de eso. Y nacer en una cueva y que lo abandonen y que le hagan luego la herida con la flecha. Él no tiene la culpa, es una herida injusta. Y además es una herida injusta que no va a cerrar. Y el primer paso para nosotros poder pasar de ahí es entender que es una herida que no va a cerrar. Pero ¿qué vamos a hacer a partir de esa herida que no va a cerrar? Si yo tengo una herida que sé que no va a cerrar y le estoy tallando, raspando, limpiando y esto y el otro, entonces chuc, 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 todo el tiempo, la voy a inflamar más y no va a cerrar. Estos aspectos de Quirón me hablan de realmente decir, oh, está bien, me duele. A ver, ¡auch! Y entonces en el momento en que yo me permito sentirme así, hecha pomada, porque tocar eso me dolió, híjole, demasiado, me va a dar otra claridad. Porque al final, huir de mi Quirón no me trae nada. Por más que limpie mi casa compulsivamente, por más ejercicio que yo haga, por más que me duerma todo el día, por más que me vaya a trabajar y me sature de cosas, ese Quirón está ahí. Y en el momento en que yo me permito contactar con mi vulnerabilidad, que no es cómodo, que no se siente bien, es otra cosa. No es fácil, no está padre, no es divertido, no se siente bien. Pero entonces, no hay otra forma, no hay otra forma. Y como dice ese dicho mexicano, ¿no? De en casa del herrero asadón de palo. ¿Y a qué voy con esto? Que generalmente los aspectos de la vida en donde se nos manifiesta Quirón, desde nuestra carencia o desde esa carencia que nosotros creemos que tenemos, la gente nos ve con ese aspecto resaltado positivamente. Y es un área de oportunidad que nosotros tenemos para sanar. Por ejemplo, personas que no creemos que merecemos que nos amen. Y que tenemos ese gran potencial para amar, para nutrir, para querer, para entregarnos. Personas que nos sentimos tan jodidas. No estoy diciendo que yo esté en esa situación o alguien, ¿no? Sino de la gente que está en mi entorno y que yo puedo ver, ¿no? Gente que se siente que está tan amolada y que son esas personas que nada más de un abrazo, de estar contigo, te sanan. Personas que creen que no pueden tener nada de estructura en su vida porque no lo merecen. Y son las personas que te ayudan a aterrizarte, ¿no? Esas áreas de oportunidad, de sanación que tú tienes con tu Quirón, están ahí. Pero para eso generalmente son cosas que haces para alejarte de tu Quirón, ¿no? De no contactar con él. Y les digo, no me estoy clavando en cuestiones de astrología, sino cómo vas a esto que te estoy diciendo proyectado en tu vida, viéndolo desde donde quieras, ¿no?
justo, a veces de lo que carecemos o lo que sentimos que nos hace más falta es lo que tratamos de exacerbar más o de huir más de ello. Pero realmente cuando nos permitimos contactar con esa vulnerabilidad y con ese dolor, que cómo duele, qué gacho se siente, cómo arde el corazón cuando lo contactas, cuando lo sientes, cuando lo vives, es cuando realmente pasas al siguiente escalón. Y esto me recuerda mucho a la carta del colgado, del tarot, ¿no? ¿Cuál es la carta que sigue del colgado? Es la muerte, ¿no? Y la muerte significa que vas a renacer. El colgado está de cabeza, ¿no? Y ya nada más le queda una patita ahí agarrándose, ¿no? Y le dices, pues ya suéltate, ¿no? Incluso en algunos tarots lo pintan con los bolsillos hacia afuera y unas moneditas cayéndose, porque ya no tienes nada que perder. Ya no tienes nada que perder, ¿no? Y ya estás permitiéndote además ver las cosas desde otra perspectiva. Ya estás ahí, ya. Lo único que tienes que hacer, porque además, imagínense estar colgado de cabeza y en pie. Qué dolor, qué incómodo. Y luego se te sube la sangre a la cabeza y se ha de sentir bastante mal, ¿no? Entonces, es como, te quedas ahí, todo jodido y todo chueco y, ¿no? O, pues te sueltas a ver qué pasa. Que puede ser peor que estar ahí colgado, ¿no? Y cuando te sueltas, la que sigue es la muerte. Y todos los procesos que implican una muerte, hablando del tarot, son transformaciones muy fuertes que te llevan a ser una versión nueva de ti mismo o de ti misma y que las cosas no vuelven a ser igual, pero que son transformaciones que tienes que atravesar, ¿no? Porque algo en ti muere para dar espacio al nacimiento de otro aspecto o de otra etapa, de otro momento, de otra cosa en ti, ¿no? También la carta del colgado está muy relacionada con el mito de Odín. ¿Qué pasa con Odín? Odín se cuelga durante 9 días y 9 noches y ofrenda uno de sus ojos y a cambio se le revelan las runas, ¿no? Y ese momento en el que Odín se cuelga implica ese momento de introspección y de ver tu propia sombra y de ver tu propia oscuridad para poder tener esta nueva iluminación, esta iniciación a algo más, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de evadir lo que nos duele? Entiendo, nosotros por supervivencia lo evadimos porque duele, porque ouch. Pero ¿cómo quieres aprender a convivir con eso que te duele? Si no lo volteas a ver, si no sabes qué forma tiene, cómo se siente, qué pasa si lo presionas, qué pasa si lo frotas, qué pasa si lo que sea. Simplemente es lo que pasa cuando vamos a terapia. Y sin dolor no hay transformación. Sin permitirnos tocar esa vulnerabilidad, no hay transformación. Si tú vas a una terapia o vas a cualquier proceso donde dices, es que quiero sanar para que ya no me duela. Y ahorita que están muy de moda estos coachings y cosas de piensa positivo y decreta y la luz. O sea, sí, pero ¿dónde están las polaridades? Eso no funciona. En el universo las cosas no funcionan así. Y hay polaridades y se necesita estar entre esas dos polaridades, porque por eso hay un equilibrio. No podemos estar siempre así, en la luz, en la iluminación, en el piensa positivo, como la Bárbara de Regil, ¿no? No sé si vieron la leyenda de Korra, por ejemplo, ¿no? Esta leyenda de Batu y... ¿Cómo se llamaba? Rava. De Batu y de Rava,
que luchaban, ¿no? Entre ellos, y siempre se supone que era Rava tratando de tener un equilibrio con Vatu, que era la sombra y la luz. Y entonces cuando llega el primer avatar y los separa, híjole, Vatu se alborota, ¿no? Y se supone que cada 10.000 años, a pesar de que Rava gane, Vatu vuelve a crecer, porque justamente es parte de este equilibrio que se tiene que trabajar, ¿no? Y que el mismo universo se encarga de compensar. Entonces, necesitamos sentir el dolor y voltear a verlo, hacer conciencia de que está ahí. Simplemente es... En una terapia eso se hace, se buscan estrategias para nosotros aprender a convivir con esa herida, aprender a lidiar con esa herida, saber cómo tratar con amor con esa herida, porque esa va a estar ahí siempre. Para que nos deje volver a caminar, volver a ser, volver a estar, volver a brillar, volver a... En fin, eso es todo. Y solo como reflexión, pues les dejo, ¿dónde está su Quirón? ¿Y qué es lo que no te estás permitiendo sentir? ¿Qué es lo que no te estás permitiendo trabajar? Porque no quiere decir que no esté ahí. Por más que tú trates de compensarlo de mil y un formas, por más que tú trates de decir, de evadir, de hacer, ¿qué estás haciendo al respecto para poder convivir con tu herida de Quirón? Para poder trascender, para poder pasar y convertirte en constelación. No sabemos qué esté haciendo Quirón allá en el cielo con las estrellas. Es un plano que nosotros no comprendemos. Pero no podemos llegar a ese otro escalón si no subimos el primero y no nos dejamos de aferrar a algo que no podemos resolver. Eso sería todo. Les mando un beso. Y sí, es un poco largo el video, pero tenía muchas ganas de hablar de esto porque creo que es algo que le puede hacer mucho sentido a todos. Y todos tenemos algo que aprender de Kiro, ¿no? Les mando un abrazo. Les deseo que sus heridas, que sus dolores, que todo aquello que les pueda lastimar poco a poco sea más fácil de llevar. Y que sus procesos cada vez sean más llevaderos. Les deseo mucho crecimiento, mucho amor y nos vemos próximamente, que tenga ganas de platicarles de alguna otra cosa. Besitos.